Y lo quinto, hermanos, es estar fortalecidos por la presencia del Señor, del Espíritu Santo, donde la iglesia debe de tener el poder del Espíritu Santo. Y el sexto, hermano, pues tener un espíritu de servicio. Todos nosotros ser servidores del Señor, y por eso hoy en esta tarde vamos a elevar esta oración a Dios para que Él sea, hermanos, obrando en cada una de las actividades. Entonces luego oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar en este lugar. Primero te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, derramándose en cada uno de nosotros. Hay una necesidad, Señor, que queremos expresarte. En un sentir, Señor, de preocupación, en un sentir, Señor, de nostalgia, Señor, ante las necesidades de cada uno de mis hermanos. Hay una necesidad, Señor, dentro de la congregación, primero, de ser unificados por tu Espíritu. La necesidad, Señor, que todos nosotros debemos de tener, estar unidos en el sentir espiritual, Señor, en base a la oración, el ayuno, la súplica. También, Señor, estar dirigidos a tener el conocimiento de tu palabra. Por eso hoy en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para clamar, para que todos nosotros tengamos el mismo sentir, Señor, de estar en la comunión tuya. De que todos nosotros tengamos el mismo sentir del hambre de tu palabra, que todos nosotros tengamos, Señor, el mismo sentir, Señor, para poder ayunar, para poder, Señor, fortalecernos en ti, Señor. Por eso, Señor, queremos orar para que todos nosotros seamos unificados, Señor, por tu presencia. Señor, así como lo hiciste en el tiempo de los Hechos, donde la iglesia, Señor, estaba unificada, Señor, en el mismo sentir en la vida espiritual. Padre amado, muchas necesidades, Señor, que queremos expresarte, pero tú las conoces. Queremos, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Desde el más chico al más grande, que tú hagas, Señor, obrando, que seas transformando, cambiando, restaurando la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, clamando a ti porque tú tienes el poder, Señor, porque tú tienes la autoridad sobre nosotros. Señor, porque tú tienes, Señor, el control de todo, de todas las circunstancias, de todos los problemas, Señor. Tú tienes el control, tú te glorificas, Señor, en medio de las necesidades. Por eso hoy en esta tarde, Señor, clamamos a ti, Señor, porque estamos confiando, Señor, que tú harás la obra en medio de nosotros. Porque estamos, Señor, confiando, Señor, que tú harás la obra, Señor, en medio de la iglesia. Señor, queremos, Señor, que la iglesia se levante, que sea fortalecida. Señor, que sea, Señor, una iglesia restaurada. Señor, pero también confiamos, Señor, que tú harás la obra. Queremos que tú nos levantes, que tú levantes la vida de cada congregante que se congrega aquí, que tú levantes la vida de mis hermanos. Señor, que tú los fortalezcas, que tú hagas la obra en sus vidas. Pero que también, Señor, todos dentro de nuestro corazón, Señor, tengamos ese sentir, Señor, de unirnos, Señor, ante la necesidad espiritual. Señor, en donde todos nosotros, Señor, tengamos el conocimiento de tu palabra, Señor, para que todos nosotros tengamos ese conocimiento para defendernos ante los lazos del enemigo. Donde tengamos el conocimiento, Señor, para poder defendernos, pero también, Señor, para poder ser instruidos, Señor, con tu palabra, para poder ser, Señor, enseñados, para poder, Señor, tener ese conocimiento, pero que también, Señor, la palabra esté sembrada en nuestro corazón, Señor, para que traiga fruto a su debido tiempo. Señor, ayúdanos a estar unificados, Señor, ante esta necesidad espiritual, Señor, que tenemos todos nosotros. No queremos, Señor, estar en la enfriedad, sino queremos, Señor, estar en el mismo sentir, estar, Señor, ardientes en el Espíritu, Señor, teniendo la misma visión, teniendo la misma mirada, Señor, teniendo el mismo propósito, Señor, teniendo la misma convicción, Señor, teniendo, Señor, ese mismo sentir, pero también teniendo la misma meta, la misma misión, Señor, esa misma mirada puesta en ti, Señor, que tú nos diriges, que tú obrarás en medio de nosotros, pero que también, Señor, tu presencia se va a derramar en cada uno de nuestras vidas. Por eso hoy clamamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra en medio de cada uno de nosotros. La iglesia necesita,
sea fortalecida. La iglesia necesita ser, Señor, instruida por tu palabra. Señor, la iglesia necesita, Señor, tener ese conocimiento en donde tú, Señor, vengas dentro de que tú entres dentro de nuestro corazón para que transformes, para que cambies, para que limpies, Señor, pero que también, Señor, traigas esa purificación dentro de nuestro corazón para tener, Señor, esa misma convicción, Señor, ese mismo entusiasmo para poder, Señor, colaborar en tu obra. Señor, la segunda necesidad que tenemos dentro de la iglesia, Señor, es la vida espiritual. Esa necesidad, Señor, de buscar tu presencia. Esa necesidad, Señor, que dentro de nuestro corazón, Señor, arde dentro de nuestra vida, en donde nos insistes para clamar, para orar, para hacer las primeras obras. Señor, esa sensación que sentimos en el momento, Señor, que clamamos a ti. Señor, ahí es en donde tu presencia, Señor, se derrama de una manera especial en cada uno de nosotros. Señor, obra mis hermanos. Señor, desde el que está más lejos hasta el que está más cerca. Señor, se estuvo obrando de una manera especial para que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de los congregantes. Señor, queremos que vives, queremos que despiertes. Señor, queremos que la iglesia sea fortalecida por tu presencia. Queremos, Señor, que la necesidad espiritual, Señor, sea, Señor, llena, sea satisfecha. Señor, que los vacíos del corazón, Señor, que haya dentro de nosotros, tú seas la respuesta, Señor, definida en nuestras necesidades. Por eso hoy, Señor, estamos clamando a ti para que tú hagas la obra en nosotros. A la obra en la vida de la iglesia, a la obra en cada congregante, Señor, porque necesitamos ser transformados, Señor, por tu presencia. Necesitamos ser, Señor, transformados por tu presencia. Necesitamos ser quebrantados, Señor, por tu presencia. Necesitamos que tú obres, Señor, que tú levantes, Señor. Dice tu palabra, Señor, que las primeras obras eran cuando oraban todas las mañanas. Cuando oraban, no importando el lugar en donde se encontraban, sino que oraban, tenían la necesidad, la misma necesidad para clamar, la misma necesidad para ver, ser convencidos y que en base a esto, Señor, tú trajeras una respuesta ante sus necesidades. Por eso hoy estamos aquí clamando para que la vida espiritual sea fortalecida, Señor, para el orgullo de los corazones de mis hermanos. Señor, inquiétalos, Señor, tenemos un plan mensual de lectura bíblica, tenemos días de ayuno, Señor, que mis hermanos vean la necesidad, Señor, de que esa necesidad los lleve a recurrir a ti, que los lleve a confiar en ti, que los lleve, Señor, a inclinarse delante de ti, Señor, confiando, Señor, que tú harás, Señor, la respuesta ante las necesidades que tengamos, Señor, una vez más. Nos clamamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra. Clamamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra. Clamamos a ti, Señor, para que tú hagas la obra en medio de las necesidades. Clamamos a ti para que tú hagas la obra. Señor, clamamos a ti para que tú restaures. Clamamos a ti para que tú quebrantes. Señor, clamamos a ti para que mis hermanos, Señor, vean la necesidad espiritual que ellos necesitan tener. Clamamos a ti para que tú obres. Señor, no importa cuántas veces tengamos que orar, estamos aquí confiados, Señor, confiando en ti, Señor, que cada oración será respondida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos contestas. Gracias, Señor, porque recordamos, Señor, que tú nos contestas. Gracias, Señor, porque seguimos confiando, Señor, que en medio de la oración, que en medio de la súplica, Señor, tú seguirás contestándonos, no importando la necesidad que tengamos. Señor, que veamos la condición en que estamos, que nos arrodillemos así como pasó a Habacuc. Señor, que le dolió la necesidad espiritual que se encontraba dentro del pueblo. Señor, estamos aquí, Señor, solamente las personas que tenemos que estar. Pero, Señor, inquiétalos, cada uno de ellos, desde sus hogares, inquiétalos. Inquieta la vida de mis hermanos para que clamen. Inquieta la vida de cada uno de ellos para que oren. Inquieta, Señor, la vida de cada congregante para que vean la necesidad espiritual que ellos necesitan, pero que también que toda la iglesia necesitamos, Señor, es seguir clamando. No clamar solamente cuando haya servicio, sino clamar todos los días, porque eso tiene que ser, Señor, la parte fundamental de nuestra vida devocional que tengamos de manera personal. Por eso clamamos a ti, Señor.
Tercer aspecto tan importante, el espíritu de servicio. Que mis hermanos aprendan a servir, Señor. Que mis hermanos, Señor, tengan esa actitud de servir. Que mis hermanos tengan esa necesidad, que tan solamente con ver la necesidad, Señor, podamos actuar, Señor, de una manera, Señor, tan distinta. En donde la necesidad nos lleve, Señor, para realizar las actividades. Necesitamos, Señor, hoy en esta tarde que tú hagas la obra. Ahí donde se encuentra usted, diga el Señor, obra en mis hermanos. Tengan esa actitud de servir, tengan esa convicción que no le sirven al hombre, sino que le sirven al Señor, porque tenemos la oportunidad de servir al Señor, no tan solamente dentro de la congregación, sino fuera, porque ahí es donde Dios tomará el control de nuestra vida y nos enseñará a servir, no importando el lugar, sino de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos. La necesidad exterior, Señor, tenemos una evangelización el día sábado. Señor, tú conoces la necesidad, la iglesia necesita crecer, tener más congregantes, Señor, pero no solamente para que crezcamos, sino para que tu palabra sea extendida, Señor, a todas las personas que lo necesitan. Oramos, Señor, por esas calles ahí en donde está, Señor, mi hermana Jovita, las calles a su alrededor. Oramos por ellos, Señor, para que ese folleto, esa palabra que se les dejará, Señor, tú hagas la obra. Para que, Señor, seas tú obrando, para que tú vayas con nosotros, para que tú nos respaldes, Señor, para que tú nos seas respaldándonos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a estar convencidos, a soportar, Señor, todo lo que se venga, a soportar, Señor, quizás las malas reacciones, las malas actitudes, a soportar, Señor, todo lo que veamos en lo exterior. Confiando, Señor, que tú tocarás la vida de cada corazón, Señor. Por eso nosotros, prepáranos, Señor, en esta tarde. Prepáranos, Señor, porque nos vamos a enfrentar, Señor, a algo, Señor, que tenemos que hacer. A cumplir, Señor, la comisión que tú nos has dejado nosotros, para que tu presencia vaya con nosotros, pero que tu palabra sea extendida a todas las personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a servir en las áreas que quizás no estamos acostumbrados a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a servir. Parte de la actitud del servicio es parte, Señor, de lo fundamental, es parte, Señor, de la prioridad, que es enseñar, Señor, a la gente que lo necesita. Señor, haz en nosotros, Señor, pon en nosotros ese espíritu de servicio para que clamemos. Por eso yo dígale al Señor, ayúdame, Señor. Quizás, Señor, tenga imposibilidades. Quizás a lo mejor dentro de mí no tenga el don de hacerlo, pero que tan solamente con la intención que entregamos, que nosotros tengamos, eso es el mejor sacrificio que podemos ofrecer delante del Señor. No vea la condición de cómo se encuentra, sino vea cómo poder agradar el nombre del Señor. Vea usted cómo poder expandir la palabra del Señor. Dios necesita de cada uno de nosotros para poder enseñarle a la gente que lo necesita. Por eso dígale al Señor, ayúdame, Señor, a ser fuerte, a soportar las pruebas, a soportar, Señor, las reacciones. Ayúdame, Señor, a soportar, Señor, ayúdame, Señor, es difícil. Sí, Señor, es difícil, pero queremos que tú nos des tu respaldo, que tú vayas con nosotros, Señor. Confiamos, Señor, en ti, que tú harás con nosotros. Confiamos, Señor, que tú harás con nosotros y que esa evangelización la ponemos en tus manos. Confiando, Señor, que tú tomarás el control. Señor, obra la vida espiritual, Señor, como quinto motivo de esta oración. Es que nos ayude, Señor. Nos enseñes a estar en el mismo sentir. Que todas las necesidades, Señor, que tengamos, así como necesidades personales que haya dentro de nosotros, así veamos las necesidades de la iglesia. Así veamos, Señor, las necesidades de la congregación que necesitan, tanto en la vida espiritual como en la vida material,
estar unidos, Señor, para poder trabajar, para poder colaborar, pero también para ser administradores tuyos, Señor. Queremos ser administradores. Queremos administrar, Señor, queremos administrar nuestros tiempos, Señor. Hay mucha necesidad, pero ayúdanos, Señor, a estar en el mismo sentido. Ayúdanos, Señor, a estar en ese sentir de servirte. Ayúdanos a estar, Señor, en el mismo sentir para agradarte, Señor. Ayúdanos a estar en el sentir, Señor, para que derrames de tu presencia en nosotros. La necesidad está, Señor. Queremos, hoy estamos clamando para que tú hagas la obra. Para mis hermanos, Señor, ese sentir, estar todos en el mismo sentir de ver las necesidades y que dentro de nuestro corazón salga esa reacción, Señor, para poder colaborar, Señor, ante las necesidades que se encuentra dentro de la iglesia. Pedimos, Señor, que tú nos bendices, Señor, así como tú nos bendices, pero permítenos, Señor, ser nosotros de bendición para tu obra. Que algún día, Señor, cuando estemos a cuentas contigo, tú nos recompenses con el esfuerzo que hemos hecho en tu obra. Que tú nos recompenses, Señor, con la fuerza que hacemos. Tú nos recompenses, Señor, con ese corazón, Señor, tan dispuesto para servirte la obra. Vamos a encontrar con diversas situaciones difíciles, pero, Señor, queremos que tú sigas obrando nosotros. El poder, Señor, que los demás puedan ver la misma necesidad que la nuestra, que los demás puedan ver la misma necesidad que nosotros vemos. Que la visión tuya, Señor, esté en nuestros corazones. Que la visión tuya esté dentro de nosotros. Que la visión tuya esté en nuestro corazón para que nosotros tengamos ese mismo sentir de poder, Señor, lograr todas las bendiciones que tú nos darás a nosotros. Por eso hoy en esta tarde, Señor, clamamos a ti para que tú hagas la obra, Señor. Por eso hoy aquí estamos a clamar, Señor, aquí, Señor, para que tú hagas la obra dentro de nosotros. Queremos que tu presencia se glorifique en la vida de la congregación en cada reunión que se haga. No, Señor, necesitamos, Señor, estar en el mismo sentir. Ayúdanos a todos a estar en el mismo sentir, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a colaborar. Ayúdanos a todos, Señor, a trabajar. Ayúdanos a todos, Señor, para poder, Señor, ser una iglesia fortalecida, Señor, con tu presencia. Ser una iglesia fortalecida. Ser esa iglesia que está, Señor, fundamentada en un mismo lugar, pero que también está fundamentada en el mismo sentir, Señor. Por eso hoy clamamos en esta tarde. Por último punto, Señor, clamamos a ti por la llenura del Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Queremos que nos llenes. Queremos que nos llenes, Señor. Queremos que tú, Señor, llenes nuestra vida. Que nuestro corazón sea, Señor, esa vasija vacía que espera ser llenada con tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder clamar, Señor, para que tú llenes nuestro corazón. Llena nuestro corazón, Señor. Llena nuestro corazón. Queremos que tú nos llenes, Señor. Queremos, Señor, que al momento de invocarte, Señor, tu nombre, Señor, tú seas, Señor, derramando de tu presencia en la vida de cada uno de los que te necesitan, Señor. Te necesitamos, Señor. La iglesia te necesita. Quizás no lo hemos podido ver una magnitud tan grande, pero la iglesia te necesita, Señor, y por eso queremos que tú hagas la obra en nosotros, Señor, en esta tarde. Haz la obra, Señor, haz la obra. Haz la obra en nuestra vida. Haz la obra, Señor. Queremos que tú, Señor, te glorifiques en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, Señor, de cada niño, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Señor, para que tú sigas haciendo la obra, para que tú nos fortalezcas con tu presencia, para que tú, Señor, nos fortalezcas, para que tú, Señor, nos sigas inquietando, pero que además de eso, Señor, tú seas haciendo la obra en nuestras vidas. Padre amado, ayúdanos en esta tarde. Queremos que tú hagas la obra en nosotros, Señor, haz la obra en nuestra vida. Haz la obra, Señor, queremos que tú nos fortalezcas.
Llénanos hoy en esta tarde, Señor. Queremos que tu presencia se derrame en este lugar, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, se derrame en la vida de cada hermano. Queremos, Señor, que tu presencia se derrame en cada servicio. Señor, pero enséñanos, Señor, Señor, a tener la misma necesidad. Para que en base a la necesidad que tengamos, Señor, tú nos muestres tu gran misericordia. Que tu presencia, Señor, esté presente en cada servicio que realicemos, Señor. Por eso hoy en esta tarde clamamos a ti, para que tú seas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Antes de poder entrar a lo que es el mensaje, diga el Señor, yo quiero que llenes mi vida. Estamos clamando para que los hermanos sean llenados de la presencia de tu Espíritu Santo. Pero nosotros que estamos aquí presentes necesitamos estar llenos de la presencia del Señor. Diga al Señor, lléname en esta tarde. Lléname, Señor, estamos en un servicio más donde necesitamos estar llenos de tu presencia, Señor. Ore hoy en esta tarde y diga al Señor, llena mi vida, Señor, llena mi vida. Llena mi vida, Señor. Vea la necesidad tan grande que tenemos como iglesia. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hay una necesidad tan fuerte. Diga al Señor que te llene en esta tarde. Señor, lléname. Lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname. Queremos, Señor, que tú me llenes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lléname, Señor, lléname. Señor, llénanos, Señor, en esta tarde. Queremos que tú nos llenes. Mira al Señor, lléname. Mira al Señor que te llene en esta tarde. Lléname, Señor. Quiero ser parte de esa necesidad. Quiero ser parte, Señor, de esa iglesia que es fortalecida por tu presencia. Quiero ser parte de esa iglesia que es llena de tu Espíritu Santo. Quiero ser parte de esa congregación que es llena del Espíritu Santo. Dile al Señor que te llene, que te llene, que te llene, que te llene. Que te llene, que te llene en esta tarde. En medio de la necesidad, lo que hicieron los profetas, se inclinaron y pidieron la voluntad del Señor para que Él diera la dirección ante la necesidad en la que se encontraban, ante la escasez que sucedía en ese tiempo. Por eso dile al Señor que te llene. Hoy estás en medio de una necesidad y esa necesidad te tiene que llevar para que sigas clamando al Señor, pero que Dios siga respondiendo las oraciones que tú hagas. Que el poder del Espíritu Santo se derrame en tu vida en el nombre de Jesús. Señor, envía de tu presencia hoy en esta tarde. Señor, llena sus vidas. Llena sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, llena las vidas. Te necesitamos, Señor. Queremos que tú llenes nuestras vidas, Señor. Te necesitamos en esta tarde, Señor. Llena las vidas, Señor. Llena sus vidas. Te necesitamos, Señor, hoy en esta tarde. Queremos que tú llenes las vidas, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos. Llena, Señor, sus vidas, Señor, en esta tarde. Creemos en ti, Señor, que tú harás la obra, Señor. Creemos en ti, Señor, que tú harás la obra en nosotros, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos para que sigas obrando. Clame al Señor en esta tarde, Señor. Queremos ser llenos. Queremos ser llenos. Para que el Espíritu Santo sea transformando la vida de la congregación, tiene que haber una necesidad. Para que Dios sea derramando su presencia, tiene que haber una necesidad. Primero hay que preparar lo que es el altar. Prepara su altar hoy en esta tarde. Prepara su altar hoy en esta tarde. Ora y clame, dile al Señor, lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, quiero que tú me llenes, Señor, con tu presencia. Se tiene que comenzar con una necesidad. Esa es la necesidad que nosotros tenemos.
En donde más se batalla es el aguijón que hay dentro de la carne, que está ahí sembrada. Y con eso es lo que vamos a batallar todos los días de nuestra vida. Con el problema, con la circunstancia. Ese es un aguijón con el que vamos a estar batallando siempre, todos los días de nuestra vida. Es un aguijón que está siendo sembrado. Pero eso es lo que el Señor empieza primero con la necesidad. Hoy Dios quiere que nosotros veamos nuestra necesidad. La iglesia tiene una necesidad. Los demás no lo van a ver. Quizá hay muchos hermanos que no van a ver su necesidad porque tienen su visión. No tienen una buena visión, tienen una visión mala. Por eso siempre se tiene que comenzar con las personas que son fuertes. Porque ahí es donde el Señor derramará de su espíritu para inquietar la vida de los congregantes, de los demás. Tenemos que contagiarlos, tenemos que hacer la obra en ellos. Tenemos que vencer ese problema, tenemos que vencer esa adversidad. Pero no lo vamos a vencer si el Señor no va con nosotros. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Hay una necesidad, Dios ha puesto una necesidad. Dios ha puesto una necesidad, si no, no vamos a clamar. Dios ha puesto una necesidad, y esa necesidad que el Señor quiere es que primero nosotros tenemos que imponer el temor del Señor dentro de la congregación, que debemos de tener esa necesidad, que el Espíritu Santo sea derramando en la vida de cada uno de nosotros. Eso fue con lo que comenzaron la primera iglesia primitiva. Tenía temor. Tenía ese temor. El temor se fue dando de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo. Pero todos pensaron que el Espíritu Santo no estaba ahí en medio de la iglesia. Cuando surge lo que surge en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando sucede lo que pasa con Ananías y Zafira, ahí estaba una necesidad que se había descuidado. No había temor dentro de la iglesia. Desde el momento que surge el problema, fue en donde el Señor empieza a hacer la obra en ellos. Pero el Espíritu Santo tenía que haber fundamentado la vida de la iglesia. Hay una necesidad que se nos ha dado a cada uno de nosotros, y esa necesidad Dios la ha puesto para que nosotros sigamos clamando. Dios nos va a responder. Dios nunca va a dejar ninguna oración sin contestar. Nosotros quizás vamos a flaquear, pero el Señor sigue respondiendo. Pero el Señor seguirá obrando en cada una de las necesidades. Creemos que el Señor tiene poder, y si Dios tiene el poder, Dios va a contestar nuestras oraciones que nosotros tengamos sin ver la condición. Debemos de ver primeramente la necesidad. Podemos estar en una condición no tan favorable, pero en base a la necesidad que tengamos, ahí es donde el Señor se va a manifestar en medio de la necesidad. Dios nos ha puesto una necesidad, y esa necesidad nosotros tenemos que seguir luchando para que Dios nos conteste, para que Dios respalde, para que Dios hable, para que el Señor ministre, pero que también sea su presencia derramándose de una manera tan especial en cada uno de nosotros. Por eso créanme, hoy en esta tarde el Señor, la iglesia te necesita, la congregación necesita tener ese deseo de buscarte. Señor, primero comienza en nosotros. Señor, primero comienza en nosotros. Primero comienza en nosotros. Señor, queremos que tú nos levantes, queremos que tú nos fortalezcas, Señor, queremos que tú nos ayudes, pero también queremos que tú nos contestes. En medio de la necesidad, el Señor se va a derramar. En medio de la súplica, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, el Señor estará contestando cada una de nuestras oraciones. Él va a contestar cada una de nuestras oraciones, por eso no debemos de desmayar. El enemigo siempre va a sembrar ese aguijón con el cual vamos a estar batallando, pero el Señor nos dará su poder para poder vencer las artimañas del enemigo, para poder vencer, para poder quitar todo lo que estorba, para que la iglesia pueda tener un buen crecimiento. Señor, por eso clamamos a ti en esta tarde. Dígale al Señor, ayúdanos, Señor, que debemos ser fortalecidos.
Primero fortalécenos a nosotros, Señor, para que tú hagas la obra en nuestra vida. Primero tú la obra en nosotros. Haz la obra primero nosotros, Señor, para que tú sigas manifestándote, Señor, en esta tarde. Pues hoy clamamos a ti para que tú obres, Señor, de manera especial. Clamamos a ti para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos las gracias. Porque sabemos, Señor, y creemos que tú estarás con nosotros. Porque sabemos y creemos, Señor, que tu presencia, Señor, se derramará en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sigues, Señor, manifestándote en mi corazón. Gracias, Señor, porque sigues ministrando mi vida. Gracias, Señor, porque sigues, Señor, mostrándome tu poder en mi vida. Gracias, Señor, porque siempre tu presencia estará ahí conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú seguirás haciendo la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Vamos a tomar el consejo del Señor, 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. De ahí terminamos. 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. El que lo busca, lo voy a tomar lectura. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él, Señor. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios cuando surge una situación tan difícil, donde se comienza en cuestión de la murmuración dentro de la iglesia, en donde se comienza la división de pensamiento. Y Dios reprende la iglesia de los Corintios cuando Pablo les habla y les dice que primero tienen que ser humildes. Dios nos ha dado una vocación, hermanos, a cada uno de nosotros. En base a la vocación que Dios nos ha dado a nosotros, siempre vamos a tener pruebas y circunstancias en las cuales nosotros vamos a ser formados. Pero vamos a ser formados para que el Espíritu Santo se glorifique en medio de nosotros y nosotros podamos recibir la bendición de Dios que nos transmite cuando le servimos. Por eso comienza en el versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación que el Señor nos ha dado? Muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de vocación, tenemos diferentes tipos de ministerios. Hay muchos que no lo tienen, hay otros que sí lo tienen, hay otros que no. Pero Dios ha puesto a los que tienen la vocación para formar a las personas que no han sido formadas con el motivo de que Dios sea transformando sus vidas. Por eso comienza en el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Comienza primero que la iglesia de los Corintios tiene que tomar esa actitud de la humildad. O sea, de lo menospreciado Dios nos tomó para ser nosotros un ejemplo a seguir ante las personas que son fuertes, quizá. Pero dentro de la escritura, cuando Pablo les dice: oiga, no es así.
Primero, todos nosotros debemos de tener la sabiduría y el conocimiento para que nosotros podamos ser reflejados de lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a nuestra vocación. Lo que nosotros debemos de ver, hermanos, en este tiempo es que Dios nos ha dado los ministerios, los dones. Dios nos ha bendecido con una vocación tan sorprendente, pero la vocación que Dios nos ha dado es para formar a las personas que son débiles. Por eso es constantemente la lucha, en donde a veces nos vamos a topar con creyentes que nos van a hacer la vida de cuadritos, ¿verdad? Pero de lo menospreciado, Dios nos tomó para formar a las personas que son necios y fuertes en la necedad en la que ellos están. No nos debemos de avergonzar de lo que suceda dentro de nosotros, de los problemas que lleguemos a tener. Dios nos ha dado una vocación para formar a los fuertes, para formar a los que están rectos. Dios considera a los humildes, hermanos, como una perla tan preciosa para dar un mejor servicio. A veces nosotros hemos criticado a las hormigas, ¿verdad?, cuando se preparan para la etapa donde viene la lluvia y todo eso. Las hormigas trabajan. Y algo que nosotros debemos de tomar ese ejemplo es que nosotros debemos de continuar en la humildad. Nadie es mayor que nosotros, solamente Dios es mayor que nosotros. Pero todos nosotros debemos de considerar que nosotros que estamos trabajando en la obra del Señor debemos de tener la sabiduría y el poder de Dios para enfrentarnos ante las circunstancias a las que nosotros nos vamos a encontrar. Por eso menciona aquí, en el versículo aquí, no hay ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros somos esas personas que muchas veces nos formaron, nos insistieron y fuimos necios quizá en alguna ocasión de nuestra vida, pero de ahí nos tomó el Señor para poder avergonzar, ¿qué dice aquí?, a los débiles y a los sabios. Menciona aquí, dice, para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios nos ha dado la potestad, hermanos, para servir al Señor. Por eso Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que necesitaban tener el poder de su presencia, el poder de Dios mismo, para poder quebrantar toda artimaña del enemigo en la cual la iglesia ya se había sostenido. El momento en donde la iglesia se empieza a corromper, a donde se contagian los unos con los otros, en donde se pierde la visión, pero también pierden el poder de Dios y la sabiduría y el conocimiento que Dios había transmitido para la vida de la iglesia. Pero se comienza aquí. Ellos se consideraban que eran los más fuertes, que todo lo podían, que solamente con la fuerza que ellos podían transmitir las cosas ya estaban realizadas, y no fue así. Dios dijo, mire, yo tengo que tomar a los débiles, a los más pequeños, a los más humildes, yo los tengo que tomar para que tú les enseñes a ellos que no entienden el poder y la sabiduría del Señor. Esa es la actitud del servicio, que nosotros podamos seguir insistiendo, hermanos, a los demás en enseñarles lo recto, pero que también Dios nos bendiga de acuerdo a la vocación que el Señor nos ha dado. Hay muchas gentes que están, hermanos, tranquilos, y quizá que ni hablan, pero cuando oran, hermanos, el Señor se manifiesta. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una vocación, pero algo que nosotros debemos, hermanos, de tomar en cuenta, como dice en el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
a fin de que nadie se jacte, en pocas palabras, así de que nadie se arrepienta de su presencia, a fin de que nosotros no nos arrepentamos del servicio que nosotros estamos haciendo. Porque si Dios nos llamó, si Dios ha comenzado algo con nosotros, el Señor lo va a terminar a su debido tiempo. Dios siempre va a recompensar el trabajo de todos nosotros que hagamos, así sea en lo menos, así sea en lo mucho. Dios nos va a bendecir de acuerdo a la disposición que haya dentro de nuestro corazón. Nuestro Pablo reprende a la iglesia y les dice: oigan, tienen que entender que ustedes quizás son fuertes, quizás ustedes tengan todo, pero hay personas que son menospreciadas, que Dios los puede ocupar para el servicio del Señor, y ustedes se van a quedar avergonzados cuando Dios los cambie, cuando Dios ocupe a los que ustedes menosprecian, y ahí es en donde Dios se va a glorificar por la gente humilde y sencilla que ellos quizás criticaban en ese tiempo. La iglesia de los Corintios era una iglesia adinerada, no tenía todo. Era una iglesia, hermanos, que se sostenía de muchas maneras, en donde humillaban a los débiles, en donde humillaban a los hermanos que no tenían los recursos, que eran muy humildes. Quizá llega el tiempo que muchos iban hasta descalzos, no tenían un calzado de acuerdo al criterio que ellos usaban. Por eso llega el momento en donde la iglesia de los Corintios se había acostumbrado a humillar a la gente. Pero Pablo, cuando empieza a formarlos, le dice: no es así como ustedes piensan. De esos humildes que están llegando, nosotros debemos de aprender de ellos por la actitud del servicio. No se estaba refiriendo a lo exterior, sino a lo interior que ellos tenían. Porque solamente con decirle las cosas, ellos lo hacían, pero ellos los menospreciaban. Ellos quizás los seguían criticando y juzgando porque los consideraban como unos débiles, porque ellos no tienen nada que nosotros. Como yo me voy a comparar con una persona que no tiene cuando yo lo tengo todo. No somos iguales. Y tenían una mentalidad, hermano, tan tremenda, tan necia, la mentalidad que tenían ellos. Porque ahí era donde el enemigo había tomado la posesión del corazón de cada uno de los creyentes que había en ese tiempo. Pero Dios les dice: no es así. En el versículo 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo les dice: oigan, no hay que pelear entre nosotros judíos o griegos. El poder de Dios se tiene que manifestar en nuestra vida. La sabiduría de Dios tiene que sobreabundar en nosotros para poder tener el conocimiento, para poder trabajar en la obra del Señor. Pero ellos, hermanos, que estaban ahí, decían: pues sí, yo tengo la experiencia, yo tengo la sabiduría, yo tengo el poder, yo tengo el respaldo. Pero eso no basta, hermanos. Porque nosotros debemos de tener una vida devocional continua. Ellos tan solamente pensaron que cuando Dios los respalde en el momento, ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Con la oración que ellos realizaban, cuando Dios se manifestaba, ellos pensaron que Dios estaba con ellos, y no fue así. Decía: si tú no tienes el poder del Señor, si tú no tienes la sabiduría de Dios, en vano todo lo que tú hagas. Dios te puede respaldar porque Él nunca se va a avergonzar de lo que hace. ¿Entiendes? Dios nunca se va a avergonzar de lo que hace. Quienes nos vamos a avergonzar, vamos a ser nosotros por no tener el poder del Señor que nos respalde en nuestra vida. No sé, ¿has topado con mucha gente así? Que dice: yo oro, yo ayuno, en el momento que yo salgo fuera de la calle, cuando comparto un folleto, en ese momento se arrepienten los inconversos.
Y quizás Dios te puede usar, ¿verdad? Dios nos puede usar a nosotros, porque la persona tiene una necesidad. Somos instrumentos, eso es lo que se refiere en base a la vocación. Quizá todos nosotros podamos tener una excelente vocación, pero si Dios no habita en nosotros, y si no tenemos el conocimiento por el cual Dios nos usa, entonces el enemigo va a tomar la posición en nosotros para hacernos, hermanos, tener una mentalidad pobre. Eso era lo que se refería el Pablo. Decía, ustedes piensan que por la vocación que ustedes tienen van a bajar el reino de los cielos. Ustedes piensan que solamente con lo que ustedes hagan el Señor va a estar con ustedes. Y no es así. Pablo les dice, ellos tienen la vocación. Todos nosotros tenemos una excelente vocación. Todos nosotros tenemos ministerios, todos nosotros tenemos una vocación. Pero ¿cuántos de los que están ahí tienen esa actitud de servir? Por eso menciona en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte. En pocas palabras, a fin de que nadie se arrepienta. Si nos vamos a arrepentir con tantito de lo que nosotros lleguemos a hacer, ¿cuál es el motivo entonces, hermanos, de que Dios nos utilice a nosotros si no vamos a querer servirle entonces? Por eso Dios pone aquí un ultimátum. O sea, yo puedo usarte, Dios nos puede usar a nosotros, quizás Dios puede usar la vida de la iglesia, pero si tú te vas a arrepentir, entonces Dios ya no nos va a ocupar. ¿Por qué? Porque va a haber otra persona que va a hacer la función que nosotros no queremos hacer. Sí, Dios no hace acepción de personas, pero sí Dios cambia y Dios sí reemplaza a personas que las vayan a ser útiles para el servicio del Señor. Por eso aquí Pablo le dice, oiga, no es así como ustedes piensan. ¿Qué es lo que nos enseña la historia aquí? Es que nosotros, hermanos, debemos estar enfocados en el mismo sentir. Todos nosotros como iglesia debemos estar enfocados para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si desde el momento que Dios nos da, hermanos, una posesión, es el momento en donde Dios, hermanos, pone la confianza en nosotros, porque sabe que vamos a hacer un mejor servicio, porque sabe que nosotros no nos vamos a arrepentir, porque Dios sabe que nosotros, hermanos, no vamos a estar aquí, yo no puedo, aquí ya me cansé, aquí ya esto, aquí ya el otro, no, porque Dios sabe que nosotros vamos a tener la actitud de servir, porque no nos vamos a arrepentir de lo que Dios nos mande a hacer a nosotros. Por eso Dios nos pone en nosotros una vocación para poder servirle. Sí, vamos a pasar por críticas y por circunstancias, pero eso es parte de nuestra formación para que les sirvamos a ellos. Ellos piensan que todo lo conocen, ellos piensan que todo lo saben, pero nosotros, Dios nos escogió, hermanos, como simplemente servidores, tan solamente tan humildes, para dar el ejemplo hacia los demás que Dios sí puede hacer, reemplazar a las personas para dar un mejor servicio. Dios tiene que cambiar, hermanos. Dios tiene que hacer la transformación en el momento para que la iglesia pueda comprender que va a haber muchas personas que ni son escogidas, pero tan solamente con la actitud del llamado van a poder ejercer un mejor servicio. Por eso la situación en Corintios fue tan drástica, porque el pueblo no le quería servir, en donde la iglesia valía más la posición. Es que yo tengo dinero y yo quiero un mejor cargo, quizá para que yo pueda dar una mejor adoración. Ni con el dinero que nosotros tengamos vamos a dar un mejor servicio delante del Señor. Y quedan por ahí la mayoría de los comentarios que hacen con los maestros: solamente compra tu clase y vas a tener una mejor posición, pero no es así. Así nosotros podamos comprar una plaza, pero si no enseñamos bien, nos vamos a avergonzar por nuestro trabajo que es así. Y Dios se lo pone tan sencillo a ellos, en donde
La iglesia, hermanos, tenía que entender el propósito de Dios en ese tiempo. Nosotros no debemos de caer, dijeran los presidentes o la presidenta actual, no voy a caer en provocaciones, ¿verdad? Pero la iglesia no debe de caer en provocaciones del enemigo, hermano. Debemos estar firmes, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Solamente somos humildes servidores nada más. Así Dios a mí me pueda ocuparme a mí, quizás Dios me deseche. Va a tener a otra persona que va a cumplir el propósito que quizás yo no pude hacer. Así es Dios con nosotros. Dios siempre va a reemplazar a las personas para que nosotros no seamos absolutos en una sola cosa. Porque vamos a gloriarnos en decir, pues ya llevo tanto tiempo haciendo esto, lo otro y aquello, por mí se hizo esto, por mí se hizo el otro, y nos vamos a vanagloriar por lo que nosotros hagamos. Y por eso Dios reprende a la iglesia de los hermanos. ¿Sabes qué? Si te vas a afectar, mijito, ¿o sabes qué? No me sirves nada más. O sea, no vas a hacer una buena función. No es como la hagamos, es el resultado que vamos a obtener de acuerdo a nuestro servicio que hagamos. Decía una hermana que conozco, decía, por primera vez yo jamás pensé que iba a ser tesorera yo de mi iglesia. Y resulta que cuando le dan el cargo de tesorera general en la iglesia, pues no sé qué fue lo que pasó, pero Dios la bendijo mucho a la mujer. La bendijo. Empezó Dios a obrar con esa familia. Le dio a su esposo un mejor trabajo. Y ahora a esa mujer todo el mundo la juzga porque Dios la bendice. Pero cuando no era tesorera, ella no era nada. Y ese es el conflicto que se tiene hoy en día, hermanos. En donde nosotros tenemos que tomar esa actitud de la madurez y decirle al Señor, ayúdame, Señor, a dar tu mejor servicio. No importa por la posición que yo tenga, quizás sea rico o pobre, enséñame, Señor, a darte un mejor servicio de acuerdo a la vocación que tú has puesto en mi corazón para que yo te pueda servirte, Señor. Eso es lo que Dios enseña aquí en el versículo 30. Dice, mas por Él estáis. O sea, Pablo le dice, oigan, yo no los estoy poniendo a ustedes, solamente por Dios está. Si Dios nos ha dado la posesión que nosotros tenemos actualmente, es porque el Señor lo ha destinado. Dios no te pone, el hombre no te pone Dios. De acuerdo a la revelación que Dios tenga con sus siervos, es ahí en donde Dios pone a personas capaces y útiles. Cuando se comienzan con la elección de los diáconos, estaba ahí, ¿verdad? Y Dios habla hacia la vida de la iglesia y les dice, vamos a elegir a los diáconos que estén de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios enseña, pero a alguien le tuvo que revelar la vida de los diáconos que se iban a poner en ese tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que Dios se tiene que revelar a la vida de sus siervos para que nosotros que tenemos el poder del Señor, en base a la visión que Dios ponga en nosotros, ustedes y yo podamos dar un mejor servicio de acuerdo a la posición que nosotros debemos tener. Por eso no nos debemos arrepentir, porque si Dios nos ha dado el cargo que tenemos, es porque Dios ha visto que nosotros nunca lo vamos a renegar de todo lo que hagamos, porque vamos a soportar las pruebas, porque vamos a soportar las circunstancias, y sobre todo eso, vamos a ser fieles al Señor, porque de ahí Dios nos va a recompensar de lo que nosotros hagamos, porque somos servidores útiles para el servicio del Señor. Y termino con lo que sigue, que dice, ¿quién más por Él estáis? Vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríete en el Señor. Así es que, hermanos, nos debemos de gloriar por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que dar gracias a Dios.
Porque desde el momento que Dios nos ha creado y Dios ha visto en nosotros la capacidad para poderle servir al Señor, debemos de darle gracias al Dios porque Dios nos miró. ¿Y cuántas veces hubiéramos querido decir desde hace años, yo quisiera servir, pero ahora en el tiempo en el que estamos y que lo estamos haciendo, debemos de darle gracias al Señor porque nos ha visto, pero nos ha visto en el tiempo de la necesidad que Dios nos quiere tener. Es que debemos de darle gracias al Señor por todo lo que Él hace. Yo hace años yo siempre dije, Señor, ¿cuándo será el día que yo voy a predicar, Señor, en la iglesia? Tenía la edad de 10 años, pero no sé qué. Pero decía el pastor, pues vamos a hacer los cultos en su presencia de aquellos años, ¿cuántas veces se fue? Y yo veía que no predicaba, que predicaban todos. Y yo me hice la pregunta, ¿y cuándo me va a tocar? Así yo soy hijo del pastor y yo también tengo que figurar, hermanos, en la iglesia. Así yo pensé también. Y mira dónde estoy yo ahorita. ¿Se da cuenta que Dios nos pone en el tiempo de la necesidad? No es cuando nosotros queramos, hermanos. Usted va a tener la misma mentalidad que yo, decir, Señor, es que yo quiero ahorita. No, Dios lo que dice es que es ahorita. Es en el tiempo de la necesidad que Él te quiere utilizar, porque en medio de ese tiempo es ahí donde Dios te va a respaldar y su poder seguirá perfeccionando nuestros corazones. Por eso debemos de darle gracias al Señor por todo lo que Él hace, hermanos. Porque si estamos en el lugar que estamos, es porque nos los hemos ganado. ¿Sabe por qué? Porque somos fieles y rectos delante de la presencia del Señor. Y Dios nos bendice de acuerdo a lo que nosotros tengamos en la profundidad de nuestro corazón. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta tarde y oramos. Es una palabra de ánimo que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos. Si hoy estamos aquí, eso es motivo para agradar el nombre del Señor. Que su vocación, que su cargo que usted tiene dentro de la iglesia sea para agradar el nombre del Señor. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque Dios nos puso. Y si Dios nos puso, Él nos va a quitar a su debido tiempo. Así usted puede estar 15 años, 20 años dentro del mismo cargo, pero Dios lo quiere tener ahí porque usted está dando un mejor servicio al Señor. Pero así nosotros en esta tarde y le decimos al Señor, gracias Señor por el lugar en donde estoy. Sin imaginarlo, Señor, yo no pensaba estar aquí, pero de acuerdo a tu gracia y tu gran misericordia me has mirado, Señor, con la finalidad para que yo te pueda servir. Has visto en mí, Señor, esa capacidad, esa vocación y ese corazón recto que soporta las aflicciones. Ese corazón, Señor, que está destinado para trabajar, para soportar, pero también, Señor, para estar en el mismo lugar fundamentado de acuerdo a tu palabra, Señor. Ahora, amado, aquí estamos, Señor, delante de ti, porque tú nos has visto nosotros, tú nos has mirado nosotros, y has visto que nosotros podemos dar un mejor servicio. Por eso, diga al Señor, gracias. Porque estoy en el lugar en donde tú me quieres tener. Y si tú me vas a tenerme en este lugar, Señor, es porque tú harás la obra en nosotros. Es porque tú, Señor, me vas a respaldar. Es porque tú me vas a bendecir. Y sobre todo, es porque tú, Señor, harás la obra en el tiempo de la necesidad en la cual yo me encuentre. Señor, gracias te doy porque, Señor, tu presencia siempre ha estado con nosotros. Sin importar las situaciones, Señor, tú estás con nosotros en esta tarde. Sin importar, Señor, las situaciones que lleguemos a tener, tú estarás con nosotros. Hay este consejo que da Pablo hacia la iglesia de los Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta, todo lo que nos haga falta. Eso quiere decir que Dios te va a suplir todo lo que a ti te hace falta. Tan solamente lo único que tenemos que hacer es servirle al Señor, porque de Él depende todo, de todas las bendiciones Dios nos da. Hoy al Señor, gracias, Señor, porque me has bendecido, Señor. Gracias, Señor, porque estoy en el lugar en donde estoy, es porque tú me has dado que esté ahí, Señor. Tú me has puesto ahí, Señor. Por eso, Señor, te doy las gracias.
que me has visto, Señor, y sé que tú, Señor, harás la obra de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que todos nosotros nos vamos a desempeñar en las áreas que tú quieras que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues terminamos.